En un reino donde lo más común es ver a una persona viajando en una escoba, dragones volando por los cielos y extrañas criaturas, hay un chico que es todo lo contrario a esto. Mash Burnett, nuestro protagonista, que después de entrenar duramente en el bosque, regresa a su hogar donde lo espera su padre, Regro Burnett, que aunque ya ha tenido varias experiencias donde su paciencia se pone en juego otra vez, se ve afectado por las acciones de su hijo, que al entrar rompió la puerta despreocupadamente ya que es muy fuerte. Y eso se debe al constante entrenamiento que su padre le impone. Después de todo, Mash no es como los demás. Él no puede utilizar magia, pero Mash no lo sabe. Así que su padre decidió que al menos tuviese un excelente físico, algo que se nota cuando rompe fácilmente cualquier cosa. Debido a que Mash olvida las cosas fácilmente, como la manera correcta de abrir una puerta sin romperla, su padre antes de salir recalca que mientras él no esté, no debe ir a la ciudad por su cuenta. Pero nuevamente las palabras de su padre le entraron por un oído y salieron por el otro, sobre todo porque justamente le dio mucha hambre, así que decidió ir a la ciudad por unos panecillos de crema. Mash llama la atención en esta ocasión porque dobló las monedas que le dio al panadero con mucha facilidad. No solo eso, sino que también la capucha que utilizaba para pasar desapercibido es tirada por el viento, revelando su rostro que no poseía ninguna marca, algo que es común en los usuarios con magia. En paralelo, un oficial de policía mágica, Brad Coleman, que estaba disciplinando a un criminal, está escuchando al elegido para el Iluminado Divino Anual, un alumno prodigio de la famosa Academia Mágica Easton, Rein Ames. Su entretenimiento es interrumpido cuando recibe una llamada donde le alertan que hay un ciudadano que no posee ninguna marca en la cara. Y es que en esta sociedad, las personas que no tienen una marca en la cara deben ser neutralizadas inmediatamente, porque lo ven como una mancha en la sangre y evolución humana. Cuando Mash está camino a su casa, no se da cuenta de que está siendo observado por todos, que lo ven con sorpresa ya que claramente él es inusual. Pero Mash, al no convivir con nadie más que su padre, no ve eso extraño, además de que no conoce las reglas sociales. Mientras comía uno de sus adorados panecillos rellenos con crema, accidentalmente tropieza con un oficial de policía que está borracho, manchándole la ropa, y eso causa el enojo del oficial. Mash, al intentar detener él mismo, le quita la parte manchada de la camisa porque se la planeaba lavar. Entonces se arma un alboroto aún mayor que llama la atención del oficial Brad. El oficial Brad identifica a Mash como el chico del cual fue informado antes, pero sin siquiera poder decirle algo, el padre de Mash aparece para llevárselo con total rapidez del sitio, escapando con éxito para refugiarse en casa. Regro reprendió a Mash apenas llegó a casa. Mash, muy honesto con sus emociones y demasiado honrado, en realidad sí está muy arrepentido por desobedecer a su padre, y eso se refleja en su actitud, aunque al estar en un mundo mágico, cosas como seguir a alguien es una tarea sencilla. Brad había invocado un ave mágica que siguió al anciano hasta su hogar sin que éste lo supiera. Regro se percata de la existencia de la criatura mágica después de que manda a su hijo a entrenar otra vez. Antes de poder reaccionar a la amenaza, llegan los oficiales de policía mágica que están buscando a Mash. Después de todo, Mash no es un usuario de magia. Regro podría acabar mal porque es ilegal encubrir a alguien que no tiene magia. Los ciudadanos mágicos ven eso como sangre sucia. Regro obviamente no planea entregar a su amado y honrado hijo, al único que le dio sentido a su vida, aunque ni siquiera a su hijo de sangre, porque resulta en el pasado, él planeaba quitarse la vida, pero se encontró a Mash bebé, que seguramente había sido abandonado, precisamente por no poseer una marca. Regro, a pesar de poseer magia, nunca fue alguien destacable en el uso de la misma. Hasta las cosas más absurdas no las sabía hacer, sintiéndose inservible toda su vida, algo que le recalcaban varias veces en lo largo de su vida, hasta que conoció a Mash, adoptándolo para vivir alejados de la ciudad. Por eso, aunque lo torturen para dar con el paradero de su hijo, él no planea decir nada. Incluso grita en el aire a Mash para advertir que huya, aun cuando es golpeado y amenazado de muerte. Él sigue gritando. Por eso, Mash interviene para salvar a su padre. Brad entonces se enfrenta a Mash, confiando en sus habilidades, quiere intimidar al chico, utilizando un ataque con el que ahuyentó a un dragón cuando él pertenecía a la agencia de magia. Hasta su propio compañero de policía admite que Brad es tan poderoso que ningún mago ordinario estaría a su altura, pero pasar horas al día entrenando, con una buena dieta, panecillos rellenos y dedicación, se obtienen resultados, porque el protagonista rebota el ataque mágico sin ningún problema, tan solo utilizando sus macizos músculos. Y no lo hace una vez, sino varias. Se pone a jugar con las esferas del hechizo que recibe, tanto en un malabareo como si fuese una pelota. Mash colma la paciencia del oficial, que cada vez lanza ataques más fuertes, eso hasta que Mash lo desarma, quitándole la varita. El oficial
Brad, al verse derrotado, solo se le ocurre una cosa para aprovecharse del físico y fuerza que tiene Mash, proponiéndole un trato que consiste en que se una a una academia de magia para que lo elijan a él como iluminado divino. De paso de que va a tener reconocimiento a pesar de no poseer magia. También va a dejar de perseguirlos, no serán detenidos ni nada por el estilo. A cambio, él se quedaría con el dinero y reconocimiento que genera tal título, porque apoyaría a Mash. Y el prota, muy inocente, de mente simple, terminó aceptando nada más porque quiere vivir en paz con su padre. Mash deberá entrar a la prestigiosa Academia Easton, teniendo que pasar por la prueba de ingreso, de la cual apenas el 3% pasa. Una academia donde lo que más importa ahí es el poder mágico y el excelente control de él. La mayoría de los aspirantes son provenientes de familias nobles o de la élite. A pesar de eso, entre todos esos, quien destaca, al menos para Cloud, Lucy, que veía a los posibles estudiantes, es Mash, que entrena naturalmente en el patio de la academia, pero no hechizos de magia, sino entrenamiento físico. No solo eso, sino que también se da cuenta del par de hombres que intentan camuflarse, Brad y Ragron. Brad está convencido de que Mash no será descubierto porque le pintó una marca en la cara. Pasará totalmente desapercibido. Cloud, ignorando eso y dando por el hecho de que ese chico no pasará la prueba, se termina presentando en el patio de la academia como el encargado del examen de admisión. Por algunos comentarios que hace Mash, ya Cloud se amarga con su presencia. Sin más preámbulos, empieza el examen, que es escrito pero con una sorpresa, pues las letras se mueven. Para poder responder correctamente deberá anular el hechizo. Brad empezó a cuestionarse el por qué consideró que era un buen plan que intentara ingresar a una academia de magia, pero dejando boquiabiertos a todos, ven como Mash intimida las letras, obligándolas a estar quietas. Mash es el primero en terminar el examen escrito. Mash pasa cada una de las pruebas sin siquiera sudar, asombrando a todos. Cloud no quiere dejarle la prueba fácil. Invoca un laberinto repleto de trampas, dejando como meta poder ingresar a la academia si salen antes de los 30 minutos. Lemon y Irvine se acerca más para hacer equipo, ya que cree que tendrán más posibilidades de salir si están juntos. Posibilidades que ve bastante nulas Mash, al ver cómo constantemente la chica es atrapada en alguna trampa, retrasándolo una y otra vez en su camino. Él decide irse mejor por su cuenta, pero es detenido por un hechizo, quien la esposa de manos y piernas para mantenerlo quieto, ya que Lemon tiene motivos para evitar que él llegue a la meta antes del límite de tiempo. Mash no le interesa mucho el motivo y rompe las esposas con mucha facilidad para luego irse de allí. Lemon intenta seguirlo, pero es detenida por un guardián que le da un acertijo. Ella intenta defenderse con su varita, pero se las arrebata, así que queda totalmente vulnerable. Al no saber qué responder al acertijo del guardián, se prepara para ser castigada, sobre todo porque se sentía culpable al retrasar a Mash. Pero antes de que el guardián pudiera siquiera hacerle algo, llega Mash, que sintió lástima por su situación. Lemon queda conmovida, pero aún se siente culpable, porque no les queda mucho tiempo para salir de allí. O al menos eso creía, hasta que Mash empezó a romper las paredes para salir en línea recta. Cloud está horrorizado por lo que ve, ya que quería reprobar sí o sí a Mash, utilizando al guardián y a una estudiante, que es Lemon, para distraerlo. Lemon le confiesa todo, como que es proveniente de una familia de bajos recursos. Por eso accedió al trato que le propuso el profesor, ya que la aprobaría si retrasaba a Mash. A Cloud le da igual quedar en evidencia, porque como es uno de los profesores de más élite, sabe que no tiene oponente, e incluso los reta a Mash y a Lemon a un duelo, si están en contra de él, que quiere reprobarlo solo porque les cae mal. Mash, antes de recibir cualquier ataque, le rompe la varita, dejando sin poder a su instructor. Antes de que pudiera hacerse algo más, interrumpe el director Wahlberg, que se encarga de supervisar la prueba a partir de ahora. La última prueba es una entrevista, y el primero en ser llamado es Mash, que es entrevistado por el anciano y un consejo de magos experimentados. El director le hace un par de preguntas al protagonista para determinar cuál es su objetivo y sus intereses, porque le parece algo muy desinteresado que solamente quiera vivir en paz con su familia, y por eso quiere ingresar a la academia. Tras unas cuantas preguntas y pruebas, el interés del director se ve mayor por Mash. El director queda satisfecho al ver que cumple con lo que se necesita para estar en la academia, así que oficialmente Mash pasó el examen de ingreso. La primera clase que tiene es, lógicamente, hechizos sobre abrir cerraduras. El protagonista no tiene magia, así que utiliza lo que mejor se le da, que es la fuerza de su cuerpo, rompiendo el cerrojo y, en teoría, pues abriéndolo. La maestra no está satisfecha con eso porque se supone que la academia de magia se viene a aprender magia. Sus compañeros de clase están intimidados por el protagonista, al crearlo como un chico problemático, en especial
pero uno de ellos que ni siquiera desea acercársele o compartir habitación con él, porque la academia tiene residencia propia. Pero al llegar a su habitación se da cuenta de que no tiene puerta, y ya sabemos quién no sabe abrir puertas en este anime. Finn Ames se reasigna a su suerte cuando ve a nuestro Mash, intentando no pensar mal de él, pero se ve horrorizado cuando se da cuenta que cada músculo de Mash tiene nombre. Mash se entera entonces de que se valoran varios factores para poder ser un iluminado divino. Entre esas cosas, las calificaciones, y sin magia lo ve complicado, pero está dispuesto a intentarlo. La vida escolar de Mash transcurre con normalidad, siendo un factor clave y problemático el hecho de que no posee magia, cuando la mayoría de actividades requieren de un poder mágico. En fin, su próxima clase es práctica de vuelo de escoba, teniendo que transmitir magia a la escoba para que así vuele. Mash, aunque lo ve complicado, no lo ve imposible al pensar que quiere vivir en paz con su familia. Intenta utilizando un conjuro, pero la ausencia de magia es muy evidente. Llama la atención de uno de los estudiantes que lo tacha de inútil y lo reta a un duelo de escobas, en donde quien pierda será el esclavo del que gane por el resto del año. Mash acepta el duelo. Su maestra, que no le tiene mucha fe después de abrir mal esas cerraduras, es quien monitorea la competencia. Y ni bien inicia la misma, Mash gana en un parpadeo. Aunque claro, solo con usar fuerza. Su contrincante no acepta la derrota. Quiere la revancha, pero de repente aparece Lloyd Cavill, un temido estudiante, hijo de un integrante de la agencia de magia. Se interesó por el protagonista y le propone ser amigos, citándolo a cierta hora después de clases. Mash obtiene algo de información de aquel chico gracias a su compañero Finn, que al igual que los demás teme a Lloyd por lo influyente que es. Ignorando eso, Mash se prepara su bocadillo favorito, panecillos de crema, deseando tener a su padre cerca para que los pruebe. Y de paso, olvidando que Lloyd lo estuvo esperando en el lugar donde lo había citado, haciéndolo enojar terriblemente. Al día siguiente, Mash va a las clases como si nada, porque no recordaba lo de Lloyd. Entonces, el susodicho se acerca a él para proponerle un trato, en el que le sirviera como ayudante, y así él hablaría bien al subdirector de él, porque son amigos íntimos. Mash accede en su inocencia al no verle nada de malo, haciendo absolutamente todo lo que le pide Lloyd. Finn observa todo eso, pero sabe que no puede hacer nada para impedir lo que le están haciendo a Mash, quien por cierto, debido a que sus cuadernos por algún motivo han sido arruinados, se sienta con Finn para compartir el libro, pues lo considera un buen amigo. Esto desconcierta a Finn, pero se siente culpable, porque él era el responsable de dañar los libros de Mash, por órdenes de Lloyd, que ya planeaba ordenarle que quemara la ropa de Mash, pero este se niega, no quiere dañar a alguien que lo considera su amigo. Lloyd se enoja por eso, así que golpea a Finn hasta hacerlo sangrar. Los ruidos de los golpes llaman la atención del protagonista, que estaba buscando a su compañero de cuarto, porque aún tenía el libro que le había prestado en la clase. Encontrándolo en tal situación, Finn confiesa sus actos, terriblemente arrepentido por todo lo que hizo. Lloyd solo se burla de lo deplorable que es Finn. Mash no puede tolerar eso, por eso quiere que le pida disculpas de rodillas a su amigo, y lo golpea para que lo haga, dejándolo noqueado. Y considerando la importancia y estatus de Lloyd, lo que acaba de hacer Mash significa expulsión segura, pero a Mash no le importa, hasta recordar que debía ser iluminado divino. Para empeorar las cosas, el subdirector aparece y amenaza a Mash con que lo pagará por sus terribles actos, modificando los hechos a conveniencia. Pero Mash utiliza su mejor arma para hacerlo entrar en razón: los golpes. El protagonista, por obvias razones, es citado en dirección con el director, pues sus actos fueron bastante graves al herir a un hijo de los altos funcionarios de la agencia mágica y al subdirector de la academia. Claramente el consejo de magia exige su expulsión, pero el director no está de acuerdo en expulsar a alguien de buen corazón, y él deposita su fe en Mash, que podría convertirse en el próximo iluminado divino. Por lo tanto, el director le afirma que se encargará de la agencia, y el subdirector a cambio de que él consiga ser el iluminado divino de ese año. Debido a que salió impune de sus actos y venció a Lloyd junto al subdirector, Mash llamó la atención de los demás estudiantes, entre estos Tom Knowles, que lo quería reclutar para un duelo de escobas que habrá mañana, y debido a que rompió el récord mundial de rapidez en vuelo de escoba en la práctica de clase, pues consideran que será un buen recluta. Aunque Mash niega varias veces la propuesta, terminan el duelo a pesar de no saber volar por no poseer magia, pero obviamente sus compañeros no se pueden enterar de eso. El partido entre la residencia Adler a la que pertenece Mash versus los Lang da inicio. Mash lo único que quiere es irse al no poder hacer nada más en el partido más que ver el cielo. Tom desciende con su escoba para intentar motivar a su compañero, porque creía que estaba intimidado por los contrincantes, pero realmente es que Mash no quería. De un inicio ni siquiera se quería unir. La residencia Adler estaba perdiendo, así que Tom debe volver al juego, pero cuando está a punto
punto de hacerlo, es golpeado bruscamente por uno de sus rivales. Mash, al ver que es injusticia contra alguien que en realidad es una buena persona, tal vez un poco intensa y necia, pero bueno, al final y al cabo como lo es Tom, hace que decida entrar en el juego, pero utilizando nada más su fuerza para poder volar y jugar. Sus rivales lo ven como un chiste, hasta que de la nada, el protagonista lanza la pelota con fuerza al arco, una y otra vez y otra, hasta incluso batir un récord y derrotarlos de una forma tan bestia y humillante que hasta yo me sentí mal. Pero gracias a este partido, Mash logra ganar su primera moneda de plata, lo cual le será bastante útil para reunir puntos que son lo que le ayudará para poder llegar a su objetivo de ser el iluminado divino. El grupo de amigos de Mash crece, no solo Finn y Lemon, sino también ahora Tom, estos últimos en especial bastante intensos con Mash. Lemon porque tiene sentimientos por él, Tom porque ve un potencial útil en Mash, así que quiere entrenarlo. Lance Crown, un estudiante que tenía interés por la protagonista, se acerca a ellos con la excusa de unirse a su diversión. Tom no lo reconoce, pero al ver que tiene dos marcas se ve intimidado, porque las marcas indican el nivel del poder de la persona. Lance va directo al grano, encierra a los amigos del protagonista en una botella mágica para obligarlo a que apueste sus monedas de plata en un duelo mágico. Obviamente el protagonista acepta porque quiere recuperar a sus amigos, que por más insufribles que sean, les tiene aprecio, además de que no tolera ese tipo de injusticias. El prota está en desventaja por no poseer magia, ante alguien que tiene el doble de magia que un mago ordinario, pero aún así se las arregla para poder desequilibrar y enfrentar a su oponente, descubriendo gracias a un collar que tenía en un rosario que el chico está obsesionado con su hermana. Por eso hacía lo que hacía, y tenía como objetivo también convertirse en el iluminado divino, debido a que su hermanita menor tenía una enfermedad que robaba su maná, por lo tanto le quedaba poco tiempo antes de quedarse sin ella, lo que significaría que se convertiría en alguien que no posee magia, y tendría que ser entregada al gobierno. Por eso se quiere convertir en el iluminado divino, y cambiar el sistema de la agencia de magia, así que recurre a una estrategia un poco más sucia para poder derrotar a Mash, amenazándolo con tirar la botella por un acantilado y utilizando la distracción para atacarlo. Pero Mash, cuando recupera la botella, ve que era falsa. Después revisa las ropas de Lance porque él tenía la verdadera entre su túnica. Mash se da cuenta de que Lance en realidad no es una mala persona, así que no quiere seguir peleando con él. Lance ve un poco de esa ingenuidad en su hermanita, así que lo deja en paz, devolviéndole a sus amigos y encima dándole una moneda de plata en compensación por el tiempo que perdieron. Lance es una buena persona que solo quiere el bienestar para su amada hermana enfermita. Pese a eso, Mash, mientras veía al chico alejarse, había destapado la botella, arrepintiéndose de no hacerlo ya cuando estuvieran en la academia, porque ahora tendría que tolerar nuevamente todo el bullicio que inician sus compañeros. En la Academia Easton hay 3 residencias que se caracterizan cada una por sus cualidades, siendo la primera la de Mash, Adler, que sus integrantes son conocidos por el valor y convicción; Orca, que es más de inteligencia y diligencia; por último, Lank, que es el talento y soberbia. Cada una de ellas fomenta la rivalidad entre sí para poder destacar individualmente por los principios que caracteriza a cada uno, siendo cada estudiante seleccionado y colocado en una residencia para cuando pasan por el esqueleto de unicornio seleccionador, que como puede leer mentes, entonces se encarga de averiguar la personalidad de cada individuo, aunque con Mash tuvo un poco de dificultades porque él solo piensa en panecillos rellenos. Mash está con Finn en un día aparentemente tranquilo, al menos hasta que Finn recuerda que no habían hecho una tarea importante, y no hacerla significaba una baja de puntos. Lance, que justamente pasaba por ahí, se ofrece para ayudarlos después de Mash, que piensa que como Lance es un lolicón, se aprovechará del aprecio que Lance le tiene a su hermana para que les ayude. Deben apaciguar el llanto de una mandrágora para poder hacer la poción que necesitan. Para ello tienen que utilizar magia. Al principio a Finn se le dificulta, pero gracias a la paciencia y enseñanza de Lance, consigue calmar a su mandrágora. Mash, por el contrario, bueno, convirtió a su mandrágora en un terrible monstruo, pero al final la noqueó. Las mandrágoras cuando duermen son una hierba común. Deben cocinarlas pero sin utilizar magia, algo que Finn ve complicado, pero para Mash es pan comido. Después de todo no requiere magia. Sigue los pasos tal cual indicó Lance, pero por algún extraño motivo la receta termina convirtiéndose en un panecillo relleno, de esos que tanto le gustan a Mash. Lance se da cuenta de que su compañero es inútil en todo lo demás que no sea combate o hacer panecillos rellenos. Aún así, como tuvieron un duelo en el que el protagonista ganó, Mash se ganó el respeto de Lance, quien no planea permitir que nadie le robe las monedas a su compañero, precisamente porque las otras residencias planean hacer eso. Al final se resignan porque por más que intentan hacer la poción, siguen terminando haciendo la receta de panecillos con crema. Al día siguiente tiene clase en el bosque de la academia. Dot Barrett, otro integrante de la residencia de ellos, llama la
atención por su escandalosa aparición, creyéndose el protagonista del mundo, que se unió a la academia debido a que es un chico rechazado por todas las mujeres, que se siente opacado por los atractivos que, según, rompen el equilibrio al acaparar a más de una chica, algo que quiere confirmar cuando Lemon va donde Mash. Dot también quiere ser amado. Nadie ama a Dot. El berrinche de este chico por su evidente frustración ante la carencia de afecto femenino declara iniciada la prueba en donde pueden recibir monedas de plata o cobre, así que deben enfrentarse a unos escorpiones que, dependiendo de la piedra que tengan en la frente, son más poderosos. Antes de que Mash se adentre en el bosque, Silva, un estudiante mala conducta de la casa Lang, lo intercepta para atacarlo y amenazarlo. Mash quería defenderse, por eso tenía por su compañero, aunque realmente solo se había molestado porque creía que aquel chico había aplastado su panecillo relleno con crema. Lance y Mash entran al bosque, pero no dura mucho el dúo antes de que Mash se pierda. Encontrándose con Dot, no tienen tiempo para discutir porque escuchan cómo una chica es intimidada. Esta mujer es salvada por Dot y también seducido por la delicadeza de la misma, pues era una trampa, ya que quería atraerlos para utilizar un hechizo de enamoramiento contra ellos. De esa manera, ellos harían lo que quisieran por ella. Contra Dot, ni ella está segura de si hubo necesidad de usar el hechizo, porque cayó muy fácil. En cambio, con Mash, ni siquiera se ha inmutado por la chica. De cualquier forma, ella convence a Dot de que le dé una paliza a Silva por ella. Silva escucha su conversación. Él es un muy talentoso mago, por lo tanto, confió en sus habilidades. Recibe muchos ataques explosivos de Dot, que no dan resultado ya que su magia no es lo suficientemente fuerte como para lastimar a Silva. Entre el combate, Mash es involucrado cuando toman el panecillo de crema que se devoraba. Silva tiene mucho más poder mágico que Dot, que se le ve complicado luchar contra él. Aún así está determinado en impresionar a la chica y proteger a Mash del maniático de Silva. Silva, para no aburrirse tanto, decide hacer mejor una propuesta en la que planeaba darle 5 golpes a Dot y a Mash. A cambio dejará en paz a la chica y le dará una moneda de plata como dictan las reglas. Dot accede solo con la única condición de recibir también los golpes que le tocarían a Mash, en total 10 golpes, porque no quería involucrarlo en algo que no le corresponde. Mash y la chica entonces se convierten en meros espectadores de la paliza que recibe Dot, increíblemente manteniéndose en pie, aun cuando está muy mal herido. Cuando obtiene los 10 golpes, intenta enfrentar a Silva para demostrarle que había cumplido con una parte de su apuesta, pero a su cuerpo le cuesta estar parado y termina cayendo. No solo eso, sino que también se da cuenta del engaño de aquella chica que se burla de él por lo patético e insistente que es. Mash, que observaba todo eso, decide interferir finalmente para participar también en la apuesta. Silva se siente muy confiado, así que lo ataca sin piedad alguna. Mash, aunque al principio parecía ser afectado por los golpes, pronto nos damos cuenta de que no se inmutaba por alguno de ellos. Incluso destroza los montículos de metal que creaba Silva, regresándole unos brutales golpes para hacerlo pagar por lo que le hizo a Dot. Incluso le hará lo mismo de darle 10 golpes, pero a diferencia de Dot, Silva apenas logra tolerar 2 de los 10 golpes. Silva quiere escapar. De hecho, se sintió muy aliviado cuando un inmenso escorpión, que por lo visto era de una categoría especial que ni siquiera fue advertida por el profesor, apareció en la escena, algo que duró menos de 10 segundos porque Mash lo mandó a volar, de paso quedándose con la figura del escorpión para después reclamar su moneda. Mash no continúa dándole golpes a Silva porque le daba lástima su situación. Ahora su atención es para la compañera de Silva, que finge llorar y excusarse con que fue obligada para evitar sufrir las consecuencias. Mash se acerca para abrazarla, o al menos eso parecía, porque también la castiga por lo que hizo. Después de todo, trata a mujeres y a hombres por igual. Kazuma estaría orgulloso de esto. Por otro lado, Lance se encuentra con Finn y Lemon, que estaban aterrados por el bosque tan peligroso. Lance se veía bastante preocupado por el paradero de Mash, algo que no le preocupaba a sus compañeros. Ellos estaban conscientes de la fuerza de Mash. Aún así, Lance estaba preocupado. Por eso siente tranquilidad cuando lo encuentra. Mas no está sorprendido cuando se enteró que luchó contra Silva, pues había escuchado que los de la casa Lang, todos hijos de nobles que valoran el linaje y la pureza en la sangre, estaban robando monedas a los demás. Por eso Lance le advierte que no debe estar solo, porque podría ser emboscado para que le roben monedas. O moneda, ya que al tener 5 monedas de plata consiguió formar una de oro, lo cual es muy buena noticia. Mash, a pesar de haber dicho que no deambularía solo, ese mismo día se perdió en la academia, para peor, terminando llegando a un salón donde estaba Silva antes. Silva hablando con los integrantes del clan Lang, con el cabecilla que planea robarle monedas a otros, para así hacerse el iluminado divino. Por la inutilidad de Silva, el chico termina siendo convertido en una muñeca. Mash rompe la puerta porque se le olvida si era empujar o tirar. Por motivos extraños del guión, Mash termina justo en el cuartel de sus enemigos. Podrían culparlo de cerebrado y distraído que es, pero dado que ahora tiene un problema enfrente, no puede retirarse así como así. Sobre todo porque no se lo permiten. En el momento que intenta retirarse, es
atacado por una de las marionetas que justamente es Silva, que había sido recién convertido. Mash logra quitarlo del hechizo cuando rompe los hilos de la marioneta, que es Abel, aquel que se autoproclama como el verdadero elegido para poder moldear el mundo de forma correcta y eliminar las impurezas que obstaculizan el triunfo del mundo. Según sus propias palabras, intenta quitarle las monedas al protagonista, que no reaccionó a tiempo, pero a pesar de que perdió la moneda, decide llevar a Silva a la enfermería porque se veía muy mal herido, algo que sorprendió a Abel, que esperaba un combate para reclamar la moneda, pero Mash dice que tiene prioridades. Se retira del sitio entonces. Ahí Abel se da cuenta de su error, pues lo que tenía en su mano no era la moneda de oro, sino más bien un botón del títere. Resulta que el protagonista, antes de que le arrebatara la moneda, había mordido el botón, lo escupió y sopló con toda su fuerza, rematando aquello al aspirar para obtener la moneda que iba hacia su rival. A los de la residencia Lang no les da tiempo a recriminar nada, para cuando ya Mash estaba en la enfermería. Entrenaba hasta que Silva despierta. Después de asegurarse que está bien, decide irse para reunirse con sus compañeros que estaban esperando en su habitación. Claramente hay tensión entre Lance y Dot, entre sí no se toleran para nada. Finn intenta apaciguar los humos, pero nada sirve, hasta que llega el protagonista otra vez rompiendo la puerta de la habitación. De repente llega una Lemon muy exaltada, quiere enseñarle algo a sus compañeros, así que los arrastra, pues tiene una noticia terrible. La balanza mágica que representa la cantidad de monedas que tiene cada residencia está muy desfavorable para ellos. Los Lang tienen demasiada ventaja y los Adler apenas tienen una, que de hecho es gracias a Mash. Deberán conseguir más porque están dejando como objetivo a Mash. Por eso cuando Mash está cuidando lechuzas en su soledad, es acompañado, debido a que debía pagar por sus actos de agresividad al subdirector de alguna forma. Así que fue mandadero con las lechuzas. Lance ya había revisado la situación y por eso mismo es que se había quedado con Mash, porque no quería que le robaran. Andrew Olores y Shinri Anser, que admiten, van por la moneda. Cada chico debe pelear con uno. Lance le toca darle pelea a Shinri, que para su sorpresa fue derrotado con bastante rapidez. Después de todo, nada más se estaba conteniendo en combate porque no quería lastimar a las pobres lechuzas. Es que eso no es algo que le gustaría a su hermanita menor. Lo mismo con Andrew y Mash, que no es para nada clemente con el chico. Ambos estudiantes derrotan a la pareja que se suponía venían a robarles las monedas, pero incluso terminaron obteniendo una moneda de oro que le pertenecía a ellos. En ese momento justo aparece otra persona que lleva una máscara y también pertenece a la residencia Lang. Lance intenta atacarlo, pero por algún motivo su magia no funciona. Entonces Mash lo ataca con rapidez, pero para sorpresa de nuestro protagonista, el sujeto enmascarado logró esquivar su ataque. No solo ahora Mash tiene interés, sino aquel enmascarado sujeto que después se retira del sitio. Más tarde, mientras que nuestro protagonista está haciendo otra vez un postre, que claramente se trata de panecillos rellenos con crema, Lance sugiere localizar a los de la residencia Lang para de esa forma robarle a ellos las monedas. Además, como Mash ya lleva tiempo estudiando con ellos, decide darle la túnica de la residencia que tiene el emblema de ellos. No pueden seguir hablando porque justamente llega Lemon, que muy alarmada les informa que Tom está en la enfermería, algo que no sería extraño viniendo de aquel chico que constantemente lleva su cuerpo al límite hasta colapsar, pero en esta ocasión cuando van a verlo se ve muy demacrado, como si algo hubiese absorbido su energía. No solo eso, hay más personas en la enfermería que están ahí porque no pueden utilizar su magia, ya que se las han quitado. Debido a eso y a los recientes sucesos donde los estudiantes terminan en esa condición tan extraña, Lemon le hizo un pequeño panecillo de peluche más como amuleto de protección para que no le pase nada malo, además de que le pidió que no se involucrara en cosas peligrosas, algo que no va a poder cumplir porque ese mismo día después del toque de queda, Lance junto a Mash para averiguar qué es lo que está pasando con la gente, se disponen a explorar los pasillos, con Finn y Dot acompañándolos, uno porque no quiere estar solo en la habitación y el otro porque quiere. En la exploración ven algo raro, se trata de Lemon que vagaba por los pasillos, y no solo eso, su apariencia era la de una muñeca. El grupo consideró mejor seguirla en sigilo, hasta llegar a un pasillo donde Lemon desapareció. Lance, utilizando un hechizo, revela una puerta encantada, y Mash forzó la misma a hacer palanca con una espada y una estatua de soldado. Ellos entran, avanzando por el lugar hasta dar con un área de combate subterránea. Ahí se consiguen a un apuesto chico que por lo visto deberán vencer si quieren continuar. Quien decide iniciar con este combate es Dot, ya que los chicos apuestos son lo que más odia a Dot, más cuando son prepotentes y altaneros. Este chico afirma ser incluso más poderoso que Silva, para recordarle a Dot lo que le pasó cuando se enfrentó a Silva. Por ello Dot prefiere olvidar cómo fue derrotado por los constantes ataques de Silva. Aún pese a eso confía en que va a ganar. Empiezan a luchar. Obviamente Dot es subestimado por el apuesto chico. Eso le da ventaja, porque en un descuido el chico logra arrebatarle la varita y destruirla, dejándolo fuera de combate cuando estalló un montón de bombas alrededor de él. De repente el suelo comienza a absorberlos. Parece que no los dejarán salir de ahí fácilmente.
Finalmente, el grupo de los chicos se separó para poder darles casa individualmente. Lance deberá enfrentarse con uno de los poderosos integrantes de Magia Lupus, aquellos que quieren el nuevo orden que promete Abel. Weird Matt, que está insatisfecho porque quería luchar contra Mash, pero dadas las circunstancias no le queda de otra más que conformarse. Finn y Dot deben luchar con Love Cute y Milo Genius, par de magos poderosos que tienen doble línea en sus rostros. Nuestro protagonista, en cambio, se encontró con Avis Razor, el chico enmascarado que anteriormente había visto, que de paso insisten que los dos tienen algo en común. Avis también se dio cuenta de que Mash no puede usar magia, pero no planea revelar el secreto. Por ahora solo deberán luchar si es que Mash quiere avanzar para llegar con su compañera Lemon. Lance no pierde el tiempo en iniciar el combate utilizando su magia de gravedad para lograr acabar de una vez, pero se da cuenta de que su rival utiliza unas habilidades de lodo, creando constantes señuelos. En una de esas es inmovilizado desde las piernas por Weird, que intenta convencerlo de que se una a ellos. Le interesa eso de que Lance proviene de una familia de buen linaje y tiene poder que por lo menos podría ser útil para ser un ayudante. Claramente a Lance le parece una ridiculez lo que escucha. Después de todo, él no encuentra muy desagradable a su entorno y más bien se jacta de que su alrededor es mucho mejor que el de su rival. Lance descubre el truco del chico, consiguiendo hacerle una pequeña herida, a lo que enfurece a Weird. Como es el típico traumado que necesitaba afecto de niñez, se rehúsa a perder. Para obtener más poder, bebe la esencia mágica de los demás, algo que solo los integrantes de ese grupo pueden adquirir. De esa forma invoca una gigantesca criatura poderosa que, pese a su espeluznante tamaño, no consigue intimidarlo para nada. Weird se repite una y otra vez que es alguien que se ganó su poder en base a dedicación, esfuerzo y tiempo. No solo se trataba de talento, como mucha gente le hizo creer, en especial su padre, que aún veía insignificante a su hijo. Un niño que solo quiere la aprobación de su padre, se esfuerza una y otra vez, invocando conjuros de categoría exclusiva, y aún así es vencido por Lance, que lo consigue derrotar sin muchos problemas. Lance ahora puede avanzar. Por otro lado, Mash intenta golpear a su oponente, pero para su sorpresa ni siquiera puede darle un rasguño por más que lo intenta. No es solo eso, sino que por primera vez en todo el tiempo que ha estado en la academia, recibe múltiples heridas, a las que en realidad no les da mucha importancia. La actitud indiferente que tiene Mash le hace creer a Avis que Mash estuvo desde siempre en un entorno privilegiado. Probablemente no entienda su situación, así que para acalorar más las cosas le informa que su amiga Lemon en media hora perderá toda su magia. Literalmente, mermarán su magia a tal punto en que perderá su marca y nunca más podrá usar magia. Mash es cortado una y otra vez, varias veces, que aún así no logran inmutarlo, pues todo era un plan de él, porque cuando recibió un puñal en el abdomen, pone duros sus músculos para así atrapar a su enemigo y poder romperle la máscara, revelando el rostro de esta persona. Y no solo eso, el Devil Eye, el ojo que inhabilita temporalmente la magia de alguien. De esa forma fue que descubrió que Mash no tiene magia, ya que no pudo desactivar ninguna en primer lugar. El poseer tal ojo siempre fue problemático para él. Todos querían evitarlo, porque no deseaban estar sin magia. Después de todo, en ese mundo la magia es más importante que cualquier cosa. Mash no le da mucha importancia, confía en su fuerza física e intelecto. Ni siquiera cuando Avis utilizó un conjuro para ralentizar sus movimientos, el protagonista rompe las reglas para darle una intensa paliza a Avis, que hasta recuerda cómo fue su infancia. Aquel ojo apareció de la nada cuando era joven. Sus padres no sabían qué hacer, a tal punto en el que incluso pensaron en matarlo, consiguiendo aceptación nada más en Mash, que no lo discriminó o sintió temor alguno al verlo. Después de la victoria de Mash y Lance, faltan Finn y Dot por avanzar en su batalla contra los dos magos poderosos, que uno de ellos ciertamente no tiene interés en ellos, así que se lo deja a Love, que por cierto hace todo un berrinche después de haber actuado falsamente con ternura y saber que ella no le gusta a Finn o a Dot. Con eso, motivos suficientes para acabar con ellos, porque ella es una princesa que merece ser alabada, según ella. Y la verdad, aunque tiene una conducta infantil, es una chica muy poderosa que afecta a Dot bastante, aunque él intenta acercarse para arrebatarle la varita. Dot debe hacerlo, de lo contrario no podrá luchar contra Milo y Mash podría correr el riesgo de ser petrificado, pues Milo tiene la habilidad de convertir a cualquiera que haya abierto la puerta de ese lugar en piedra, aunque debe acumular energía por 2 horas. Si Dot quiere detenerlo, tiene que vencer a Love primero, dejándole media hora para vencerlo. La chica no tiene piedad en sus ataques, le gusta recalcarles que ellos no pueden hacer nada contra ella, porque son débiles y patéticos. Eso desencadena una memoria en Dot, donde recordaba cómo de pequeño lo intimidaban, quitándole sus cosas, y él apenas se resistía. Su hermana mayor le reprochaba eso, siempre le decía que una vez que le quitaran algo importante, deberá reaccionar, y eso hace ahora. Su magia crece a niveles extraordinarios por algún motivo. Love queda asombrado
asombrada cuando ve el poder que de repente brotaba del chico, dándose cuenta de que Dot poseía la Ira Creus, una marca en forma de cruz en la frente que solo tienen los magos que al superar cierto límite emocional liberan todo su poder. Sin embargo, en ese frenético estado solamente intimidó a Love para que ella dejara de pelear, algo que resultó, y ella desistió en su combate muy rápidamente. Eso hizo molestar a Milo, que desde las sombras veía todo. Estaba enfurecido por ver cómo dos usuarios que portaban una sola línea habían logrado vencer a una maga de 2. Intenta atacarlos para acabar de una vez con eso y así continuar acumulando energía para poder petrificar después a Mash, pero aparece el iluminado divino recién seleccionado, Reign Ames, quien a pesar de ser solo un estudiante, cuenta con un poder mágico con el que con solo unos segundos ya había lastimado de gravedad a Milo y asustado a todos los demás. Hasta Love decidió unirse al bando de Adler, ni bien observó la manera tan horrible en la que era torturado y golpeado Milo. El iluminado divino estaba ahí por órdenes del director, pues había esbirros peligrosos escondiéndose en el lugar, probablemente escondiendo su nivel mágico. Por eso, cuando consiga a Mash, lo primero que hace es medir su poder mágico con una araña. Lo curioso es que todos los ataques que le manda a Mash son repelidos pulcramente, pero con ataque. La araña puede averiguar el número de poder mágico que posee la persona, dándose cuenta que por más que se hacía la prueba con el protagonista, seguía apareciendo 0 como resultado. Reign sabe que no tiene magia, aunque Mash lo niega, de una forma muy ineficiente porque es obvio que miente. Es alguien muy honesto que siempre habla con franqueza, así que le cuesta fingir. Reign no se exalta cuando ve que no tiene magia, menos cuando sabe que delante de él está aquel que llamó la atención del director, porque según las propias palabras del director, Mash poseía un buen corazón, además de que el mismo director le pidió que velara por ese alumno. De ahí que Reign, a modo de disculpa por las descortesías, le regala un pañuelo con un estampado de conejitos que cura las heridas en las que se ha expuesto. Reign le advierte que Abel es poderoso, y si su objetivo es convertirse en iluminado divino, deberá enfrentarlo sí o sí, puesto que Abel actualmente es quien posee todas las monedas, así que es quien tiene la delantera. Reign tiene fe de que Mash podría convertirse en el próximo iluminado divino, aunque no tenga magia, podría lograrlo, solo que será un camino bastante duro. Ambos chicos se separan. Reign tiene su propio objetivo, que es encontrar a los integrantes de un grupo peligroso llamado Innocent Zero, así que ambos toman caminos separados. Mash continúa buscando a Lemon, que a pesar de que siempre es impertinente y no para de acosarlo con que deberían casarse, es atenta con él, como cuando le regaló aquel peluche como amuleto de protección. Mientras pensaba en ella, terminó por llegar a la ubicación de Abel, tomando la puerta otra vez al entrar, esta vez porque quería tocarla, solo que se le fue la mano al molestarse. Abel lo reconoce como aquel chico que escapó la última vez con un desmayado Silva. No solo eso, también sabe que fue el otro estudiante que pudo hacerle frente al ojo maldito de Abyss, porque el primero fue Reign Ames. Antes de cualquier altercado, Abel le cuenta qué es lo que planea hacer una vez él sea el iluminado divino, para que comprenda por qué está tan firme con sus ideales, los cuales son bastante radicales, porque él planea exterminar a los no magos y también a los que los ayudan o curan para mantener su raza pura. Mash no puede permitirse eso, lo único en que piensa es que su padre podría ser lastimado y él no quiere eso. Por eso de una vez aclara que no podrán ser amigos si sigue teniendo ese mismo pensamiento. Abel entiende y ataca al protagonista con unos títeres que tenían ácido por dentro, por lo tanto cada vez que alguno fuese roto iba a salpicar el ácido. Mash ve el peligro, así que utilizó la cabeza de uno de los títeres que había roto para poder jugar una especie de bolos con los cuerpos de los demás, y de esa forma el ácido no le salpicaría. Justamente había llegado Love al sitio, quien se quedó inmóvil al ver la pelea de entre estos dos. Mash insiste en que no podrían ser amigos, menos cuando Abel se llena la boca diciendo que los genes inferiores o magos débiles están debajo de él, por lo tanto tiene el derecho de robarles o hacer lo que quiera con ellos. Mash juega con la paciencia de Abel al replicar que entonces de ganar el débil aquí sería él. Abel quiere entretener al protagonista mientras toma la energía de varios estudiantes convertidos en títeres, así que utilizando a un Finn convertido en muñeco hace que Mash reciba múltiples golpes, o de lo contrario Finn sería destrozado para poder utilizar su propia moneda de oro y cortar los hilos que ataban a Finn, liberándolo de su hechizo. Abel comienza a perder la paciencia, irritado por cómo Mash continúa peleando y resistiéndose incluso a los hilos que Abel pone en él, tanto así que le rompe los dedos al intentar controlar su cuerpo. Abel recibe un golpe directo que lo ve obligado a utilizar un conjuro especial para poder convertir el cuerpo del protagonista en una marioneta, al menos hasta que se fue a retirar la moneda de oro y terminó agarrando uno de los amados panecillos de crema que tanto le obsesiona al prota. Al hacer esto consiguió que el protagonista se lo arrebatara y se saliera del hechizo. A Abel no le queda de otra que invocar a la criatura por la cual estaba acumulando tanta energía mágica, que se trataba de una marioneta que podría ponerle hilos y convertir en marioneta a todos los que
tuviese alrededor de unos 100 metros de distancia. Algo que tampoco funciona con Mash, que consiguió romper los hilos antes de tiempo y después destrozar a la marioneta. Eso sorprendió tanto a Love como a Abel. Abel se rehúsa a perder, no quiere perder contra gente inferior como ellos, que asesinaron a su noble madre, una benévola mujer, y el motivo del por qué está haciendo todo lo que hace es porque su madre no distinguía entre estatus o algo. Era una mujer honrada que, pese a no ser de cuna de plata, siempre se preocupó por las demás personas, incluso les daba de comer a los de bajos recursos, siendo asesinada un día por alguien que la apuñaló ya que quería agarrar más comida de la cuenta. Mash, al enterarse de eso, concluye en que no es una mala persona. Bueno, no tanto, porque al final todo esto lo hacía por su madre. Aún así lo golpea para finalizar el duelo. Abel pierde la pelea y, como fue acorralado, deberá liberar a todos los que está utilizando para adquirir magia, incluyendo a Lemon, que al despertar se siente muy feliz por ver a Mash, al igual que Finn, que justo había recuperado la conciencia. Celebran la victoria, les alegra tener a Lemon sana y salva. Incluso llega Dot para unirse a la celebración, siendo Lance el único del grupo que faltaba. Por otro lado, Rain debe buscar a los integrantes de una banda criminal llamada Innocent Zero, que seguro se escondieron en ese lugar, encontrándose con Lance, que no resultaba ser el verdadero, pues se trataba de uno de aquellos integrantes. No logra sacarle casi nada de información al hombre antes de que Jean-Pierre, caníbal y asesino en serie, irrumpe para darle chance al otro chico para escapar del lugar. Esto es un problema para Rain, ya que sabe que seguro tiene el poder de un iluminado divino. El motivo por el que Abyss era tan leal con Abel es porque fue el único que vio un potencial en su ojo y no lo discriminó o humilló por tal condición, sino más bien un propósito. Por otro lado, está el padre del protagonista, bastante preocupado por la situación en la que se pueda encontrar su hijo, temeroso de que pueda ser descubierto y lógicamente ser ejecutado. Todo sin saber que su hijo está más que bien, festejando con su grupito de amigos gracias a su reciente victoria, al menos hasta que le dan ganas de ir al baño, así que se tienen que retirar. Poco después aparece el chico que anteriormente estaba con Rain. Ni bien ve al grupo de estudiantes, los aparta bruscamente a un lado. Dot planeaba replicar, pero quedó congelado por la mirada asesina del hombre, que fue directo a donde Abel, totalmente insatisfecho, humillándolo por ser tan patético a la hora de perder y dándole a entender que ya no lo necesitan. La única utilidad buena que tuvo fue la información recolectada del director de la academia. Ahora deberán matarlo. Utilizando una especie de hechizo, obliga al propio Abel a ahorcarse y quitarse el oxígeno del mismo. Angus interrumpió cuando aparece nuestro amo protagonista, con una cantidad absurda de panecillos de crema para festejar su reciente victoria. Panecillos que, debido a que una mosca se paró en su nariz, le causó comezón y terminó por estudar, haciendo que aquel postre terminara en la cara del enemigo, que en el momento no le toma importancia a unos estudiantes que ve claramente inferiores, así que regresa con su acción de asesinar a Abel. Pero un extraño dolor de cabeza comienza a afectarle, creyendo que se trataba de la presencia del protagonista, dándole a entender que posiblemente él era el sujeto que estaban buscando, pero hay una primera orden, así que quiere matar a Abel antes de continuar haciendo otra cosa. Sin embargo, cuando está a punto de darle el estoque final, se interpone Abyss, quien recibe el daño antes de su jefe. Mash va con ellos para utilizar el pañuelo que le dio el iluminado divino en la herida de Abyss. Abyss le dio igual intervenir para salvar a la única persona que lo necesitó, a pesar de tener una condición tan desagradable como lo es el ojo de amoníaco, pues todos los demás le tenían o le daba asco solo su presencia. El protagonista decide que va a defender a los dos, así que tolera todos los ataques del enemigo, Cell War, por más fuerte que sean, incluso cuando incrementa la velocidad y fuerza. Pero Abel no quiere ser una carga, así que utiliza también su marioneta para poder ayudar al prota. La marioneta no es muy útil en cuanto a fuerza, pero sí para distraer al villano, lo suficiente como para que nuestro protagonista se acercara y le acertara un golpe en toda la cara, dañándole una especie de dermis falsa de magia, algo que sorprende bastante al villano, porque nunca antes había pasado ese tipo de cosas con simples estudiantes. Así que decidió utilizar un espejo que refleja todos los hechizos que sean lanzados, porque quiere averiguar qué tipo de magia tiene el prota. Los compañeros de Mash quieren ayudarle, pero en las condiciones en las que están, saben que no son rivales, y más bien, están ahí como una especie de mochila estorbosa. Se ven intimidados porque aquel espejo reflexionador de los hechizos es un arma que causa temor en cualquier mago, pero debido a que nuestro protagonista no utiliza magia, no se ve intimidado, y nuevamente ataca al villano. Eso lo deja en evidencia delante de todos, quienes creían que utilizaba una especie de magia para potenciar su cuerpo o algo por el estilo, pero acaba de dejar en claro que solo se trata de su fuerza física natural. Cell, como recibió un golpe directo del protagonista, nota como una mano nace en el dorso de su mano, confirmando su teoría de que el protagonista es quien estaban buscando, pero por ahora deberá marcharse, invocando una extraña criatura que aparece para llevárselo. Mash agradece que se haya ido. Ahorita su prioridad es llevar a Abby
avisa al hospital, pero gracias al pañuelo la herida no resultó siendo tan grave, y quien lo termina llevando es Abel. Después de todo, es parte de su grupo. Por lo menos ya están en paz, pero aún así queda pendiente el hecho de que sus compañeros ya saben que él no puede utilizar magia, aunque en realidad ellos planean cubrirlo y evitar que los demás se enteren de tal suceso, porque lógicamente, al estar en una academia de magia, el requisito básico es poseer magia. Piensan en correr ese riesgo, aunque saben que si los descubren podrían ser expulsados, pero no les importa con tal de ayudar a su amigo. Las cosas no terminan ahí, y de hecho se ponen peores, porque uno de los títeres había recuperado la conciencia y había escuchado todo, amenazándolos con acusar al protagonista en dirección para que sea expulsado. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar al canal y comenten la palabra hongo para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo.